Hermanos, pues, voy a invitar, ¿cuántos niños hay aquí? Mientras los demás buscan en Mateo capítulo 21, versículo 18. Cuando yo diga cuántos niños hay aquí, yo quiero escuchar un amén de los niños, amén. ¿Cuántos niños hay aquí? 4, amén, gloria a Dios. Les voy a pedir que pasen con su maestra que está en la parte de atrás, para que aprendan también de la palabra de Dios, ¿cierto? Bendito sea nuestro Dios. Mateo, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, 18 al 22. Hermanos, yo sé que en una ocasión les dije, hace 15 días atrás, empecé con una serie del reino de Dios, reino de los cielos, pero el día de hoy no voy a compartir eso porque como estaba afuera, me preparé con este tema titulado ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y que se encuentra en Mateo capítulo 21, 18 al 22, y voy a estar leyendo, y cuando todos lo tengan, glorifiquen a Dios para saber que ya lo encontraron, amén. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? De ahí saqué el tema. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, gracias quiero darle por esta su palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos hable de una manera especial. Padre, abra nuestros corazones, que podamos entender, Señor, su palabra y de esta forma aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, se lo pedimos. Amén. Amén. Y el tema, hermanos, nuevamente lo titulé, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y voy a empezar, hermanos, yo podría empezar con una pregunta aquí. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, meditado en eso. ¿Cómo es que Jesús, o cuál es la razón que Jesús maldijo la higuera? Y nosotros, hermanos, podríamos pensar que, podría decir uno que, fue muy apresurado el maestro, ¿cierto? Se adelantó rápido en maldecir, hermano, la higuera. O podremos también decir, hermano, que fue motivado por la ira, si quisiéramos nosotros pensar de esta forma. Pero la realidad, hermanos, que no fue ninguna de las dos cosas. No fue tampoco un acto apresurado, ni tampoco motivado por la ira, sino fue una parábola escenificada, hermanos. Jesús dio una representación aquí a sus discípulos de un evento que Él les quería enseñar acerca de esto. Jesús les estaba dando una enseñanza, hermano, a sus discípulos. Lo importante, hermano, de las enseñanzas de Jesucristo es que Jesucristo, hermano, lo vivía y de esta forma enseñaba. Ahora que estaba yo allá en México, hablábamos de esto, mi hermano y yo, que cuando nosotros queremos enseñar a alguien, tiene que ser con nuestros hechos. Es la forma que enseñamos, no es que enseñamos a través, hermano, de estar parado aquí y hablarles, y usted está aprendiendo de eso, sino que es con nuestro testimonio. Y Jesús, todas las enseñanzas que Él daba era así, hermano, por su testimonio. Él enseñaba
de la forma, hermano, la correcta de vivir. Y aquí había una enseñanza, hermano, y Jesús les estaba dando esta enseñanza a sus discípulos. Y Jesús, hermano, estaba expresando un celo, hermano, contra una religión, hermano, sin sustancia. No daba fruto, ¿cierto? Entonces, así como la higuera tenía, hermano, un aspecto, hermano, de lejos se veía muy frondosa, se veía muy, que tenía frutos, hermano, tenía la hoja, porque dice la palabra, ya tenía hojas, y se veía la higuera que estaba bien, en su aspecto estaba bien, pero al momento, queridos hermanos, que Jesús se acercó para examinarla, dice la palabra de Dios que no tenía fruto. Ahí el Señor tomó, hermano, como ejemplo, bueno, podemos ver en las Escrituras varios ejemplos donde a veces Jesús hablaba acerca de los sacerdotes cuando hablaba con uno de ellos diciendo que por dentro se veían bien, ¿no? Pero por fuera se veían bien, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, no había fruto en ellos, aunque su aspecto se veía, hermano, salían los sacerdotes del edificio y con sus vestiduras, hermano, ellos se veían, hermano, que eran santos, pero Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Y por eso Jesús sabía que por dentro estaban muertos. También yo podría poner otro ejemplo, hermano, de un aspecto que se ve grande y bonito, hermano, son los edificios que existían en ese tiempo, pero también los podemos ver en nuestros tiempos. Un templo grande, hermano, impresionaba a primera vista cuando ellos veían el templo del Señor. Incluso nosotros, hermanos, sé que más de alguno de nosotros que hemos visitado otros países y que no conocíamos del Señor, íbamos también a templos grandes y casi los templos allá, bueno, yo soy de México, pues me voy a referir a México, hay templos grandes y lo usábamos como turismo, se usaba como turismo, un templo grande se veían varias esculturas adentro. Y uno tomándose fotos porque nos impresionaba el aspecto de ese templo. De esta forma, en estos tiempos también, la impresión que había, hermano, en esos edificios grandes, pero Jesús estaba dando a entender que los sacrificios o otras actividades estaban vacíos. No había fruto, que no se impresionaran, hermano, por lo de afuera. Me acuerdo cuando también, esto no lo tenía aquí apuntado, pero cuando Dios hace el llamado al rey David, ¿no? Que va el profeta y ve aquel güerote, ojos azules, grandote, alto, me imagino fornido, yo no sé. Hermano, era un aspecto que se veía, este está bueno para ser rey, ¿no? Pero no fue así, porque su corazón no estaba conforme a la voluntad de Dios. Si no fue David, un chaparrito guapo también, ¿no? Así que escogió el Señor. Y nosotros no conocemos, hermanos, a las personas por el interior, pero Dios las conoce. Pero lo que yo estoy tratando de decir, hermano, que no nos impresione, hermano, lo exterior, porque solamente Dios conoce lo interior, ya sea del ser humano, hermano, o que no nos impresione, este templo está bien grande, ahí sí se mueve la presencia de Dios, hermano. Puede estar el templo grandísimo con una multitud de personas, hermano, pero si está vacío, hermano, sus actividades pueden ser vacías porque no están, hermano, demostrando el fruto, hermano, que Dios quiere que nosotros exhibamos, ¿no? Y voy a estar hablando de eso un poco más adelante. Y entonces la adoración que ellos ofrecían no era sincera a Dios. Entonces, hablando de los sacerdotes, ¿no? Jesús dijo en el libro de Mateo, queridos hermanos, capítulo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, pongan mucha atención aquí, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso fue lo que pasó en esos tiempos. Los sacerdotes, escribas, fariseos,
no creían en Jesús. Entonces el reino de Dios, hermanos, les será quitado, pero se lo va a dar, hermano, a la gente que produzca frutos. Y yo puedo decir que también nos tocó a nosotros los gentiles. Entonces, donde vino también la salvación. Y ahorita voy a estar hablando de los frutos que se está hablando Jesucristo aquí. La pregunta que yo les puedo hacer en este momento es: ¿cuántos hermanos estamos de nosotros produciendo los frutos de Jesucristo? Y es lo que voy a hablar para que nosotros entendamos, hermano. A lo mejor usted ya lo sabe, porque acuérdese que los frutos, hermano, no se está refiriendo tanto a lo que usted hace en lo material para el Señor, ¿no? Usted me puede decir, hermano Bernardo, entonces, ¿cómo producimos frutos para Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me da gusto y qué bueno que lo preguntaste, porque te lo voy a decir. Dice un hermano por allá atrás, yo no pregunté, pero te lo voy a decir. Producir frutos para Jesús, ponga mucha atención, hermano, en un contexto cristiano significa manifestar la vida y, hermano, las acciones y los principios y valores en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le voy a decir algo. Voy a poner unos ejemplos que nos habla, hermano, también. Nosotros queremos dar frutos, hermano. Está bueno el fruto del amor, ¿cierto? Uno de los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos, hermanos, que nosotros debemos dar a conocer a las personas. Por ejemplo, el amor, la alegría, hermano, la paz, la paciencia, la bondad, hermano, también la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Y una vez les platiqué, hermano, que cuando uno de nosotros estamos dando frutos, para que usted me entienda a lo que me estoy refiriendo, es cuando usted habla con una persona, por decirlo así, y la persona se exalta y le habla mal, esa persona tiene que tomar del fruto que usted está viviendo para el Señor. Por ejemplo, si tiene paciencia, usted va a mostrar paciencia y amor, hermano, y paz sobre esa persona, para que la persona, hermano, tome ese fruto de usted. No se va a poner al tú por tú, ¿cierto? Entonces no está demostrando, hermano, los frutos del Señor, del Espíritu Santo, lo puedo decir así. Entonces usted va a tener, hermano, dominio propio cuando venga a una situación, hermano, en su vida, cuando alguien quiera, hermano, ya sea, no sé, quiere inducirlo a algo, hermano, usted tiene que tener dominio propio, y así esa persona puede arrancar ese fruto de usted y ver que usted tiene dominio propio, que tiene humildad, que tiene bondad, esa paz, ¿no? Nosotros debemos, como creyentes en el Señor, si realmente somos seguidores de Cristo, hermano, debemos nosotros, hermano, estar dando estos frutos. Debemos nosotros, hermanos, practicar, hermanos, dando a los demás, hermanos, para que tengan la unidad, ¿no? Debemos nosotros de estar unidos como la iglesia lo dijo Jesucristo, ¿no? Entre los hermanos. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien de ustedes quieren ser reconocidos allá afuera, que sea por medio del amor, ¿no? Amén. Que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo. Amén. No en qué religión usted pertenezca, sino, hermanos, dando frutos. Entonces, ustedes se aman, la iglesia se ama, los hermanos, unos a nosotros amamos, hermano, exhibimos los frutos del Señor, tenemos paciencia los unos con los otros, hermano, porque eso dice la palabra de Dios, que nosotros debemos tener paciencia aún con los hermanos, que están caminando en un nivel espiritual, que están siendo, hermanos, enseñados o están... Hermanos, el nivel espiritual de cada uno de nosotros es diferente y nosotros debemos tener, hermanos, la paciencia con los hermanos que van creciendo en su fe, ¿cierto? Porque no todos tenemos la misma fe, el nivel de fe. Cada uno, hermanos, estamos en el crecimiento. Usted se convierta, Señor, nos convertimos a Cristo de la gloria, hermano, y vamos creciendo en fe. Entonces es importante tener paciencia para aquellos hermanos que están empezando a vivir, hermano, para Cristo, ¿cierto?
Entonces, hermanos, si nosotros solo aparentamos tener fe, sin acompañar, hermano, de obras, de lo que es lo que estoy hablando, de las obras del Espíritu Santo, entonces pareceremos, queridos hermanos, como esta higuera que se secó y murió y no dio frutos. Así es el cristiano que no da frutos. Muere. Entonces la fe genuina, queridos hermanos, incluye el dar frutos. Dile a tu hermano que está a tu lado, da frutos. Esa es la fe genuina. Que nosotros demos frutos, queridos hermanos, para el reino de Dios. Gloria a Dios. Alguien debió decir amén ahí. Amén. Entonces, hermano, la higuera, voy a platicar, bueno, sabemos que la higuera es un árbol y era una fuente económica, hermano, y era muy popular para en esos tiempos, hermanos, para la alimentación del pueblo de Israel. Esto era, hermano, que cuando ellos plantaban esta semilla, eso demoraba como 3 años, hermanos, cuando se plantaba para dar fruto después de plantarse, 3 años. Entonces, cada árbol, hermano, produce una gran cantidad de frutos. Entonces, en el momento de la cosecha, hermanos, se hacía 2 veces por año esta cosecha. Y esto era, hermano, a finales de la primavera. Era la primera cosecha y la segunda cosecha era, hermanos, al comienzo del otoño. Para ese tiempo de la primavera, hermano, al tener las hojas porque crecían con los frutos, al ver, hermano, la higuera con hojas ya tenía que tener fruto, fruto, ¿no? Y este incidente ocurrió, hermano, cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Entonces, los higos casi siempre crecen junto con las hojas. Esto es, por eso este árbol en particular, hermano, aunque estaba lleno de hojas, de acuerdo al texto bíblico, no tenía higos. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Lo que significa, hermano, que en ese año, hermano, ya no iba a dar fruto esa higuera. Si no tenía higos en ese comienzo de la primera cosecha, hermano, ya no iba a dar fruto en todo el año. El árbol, queridos hermanos, se veía prometedor, pero no tenía fruto. ¿Cierto? Cualquiera, no sé si a usted le ha pasado, creo que sí, porque a todos nos pasa que vemos allá en México, a veces veíamos árboles que creíamos que tenía el fruto, íbamos y no tenía nada. O sea, estaban secos, muertos, o como que no dio ese árbol. No hablando de higos, pero de otros árboles, no otros. Me quiero acordar ahorita del nombre de esos que daban allá en México, esos que eran coloraditos como una tripita y tenía bolitas y semilla en medio. No recuerdo el nombre, pero a veces el árbol se veía así, no tenía el fruto. Entonces, hermanos, las palabras duras de Jesús connotaban, hermanos, con la nación de Israel. Era como una higuera, la nación de Israel. Debía dar fruto, hermanos, pero era espiritualmente, hermano, estéril. No daban frutos. No había fruto en la nación. Entonces, hermanos, los discípulos se maravillaban, hermanos, estaban maravillados. En el texto de oro, el versículo 20, ellos estaban maravillados. Hicieron esta pregunta de ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Esto cuando Jesús la maldice, ¿no? Dice en Marcos capítulo 11, 21, que Pedro le dice, entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado. Estaba sorprendido, maravillado que se había secado. ¿Y qué le respondió a Jesús? Tened fe en Dios. Aquí viene una enseñanza, hermano, donde Jesús le está diciendo, tened fe en Dios. Y dile a tu hermano que está a tu lado, ten fe en Dios. Y ahorita voy a explicar esto. Ten fe en Dios. Jesús dijo que todo, yo dije todo,
Ahora lo voy a decir en arameo, toro. No es arameo. No voy a decir, el hermano Bernardo habla arameo. No es arameo, pero todo lo que pidieras orando, dijo Cristo, si creemos lo recibiremos. Porque dice la Escritura que eso os vendrá, Marcos 11:24. Nos habla de esto. Todo lo que pidan, eso os vendrá. Está interesante. Tal vez usted se puede imaginar, hermanos, un cheque en blanco, ¿no? Pero no es así. Como le dijo a Salomón, ¿no? Le dio un cheque en blanco y llena lo que quieres. Y Salomón fue sabio en escoger sabiduría. Porque escogió sabiduría, hermano, estaba relacionado con el reino de Dios. Por eso Dios le dio la sabiduría a Salomón, porque dijo el Señor, no pediste eliminar a tus enemigos, o sea, no pediste nada de lo material, que eso no tiene que ver con el reino de Dios, sino que pidió, hermano, lo que la voluntad de Dios quiere en nosotros, que busquemos sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Alguien debió decir amén ahí. Entonces, el tipo de oración, que es lo que voy a estar hablando, de la que hablaba Jesús, es una oración, hermanos, por la fecundidad del reino de Dios. La fecundidad, hermanos, se presenta como una bendición de Dios, tanto en el hábito físico, hermanos, como la procreación, como también en lo espiritual, en el crecimiento del desarrollo de la fe. Por eso es que yo le decía que todo lo que el Señor le pide a uno, Él nos da de acuerdo, hermano, a la voluntad de Él. Entonces le voy a poner un ejemplo acerca de lo que, si usted pide en sus oraciones para el crecimiento, desarrollo de su fe, queridos hermanos, el Señor lo va a escuchar. Tenga por seguro que lo va a escuchar, y eso es garantizado porque es bíblico, y le va a dar el desarrollo de acuerdo, hermano, a lo que usted quiere crecer en su fe, porque esa oración está, hermano, pegada a lo que Dios quiere para su vida o para la mía, ¿cierto? Entonces, hablando, hermano, del hábito físico, ya no de lo espiritual, le puse un ejemplo de lo espiritual, por eso decía Santiago, ¿no? Que el que quiera sabiduría que la pida. Todo lo que va conectado con el reino de los cielos, hermano, Dios se lo cumple. Eso es lo que Jesucristo que estaba enseñando a sus discípulos aquí. Entonces, ahora sí, en el hábito, hermano, físico, acuérdense que les mencioné que es de la procreación. Cuando Ana oraba por un bebé, hermano, esto era la voluntad de Dios también, por la procreación, ¿verdad? Por eso Dios se lo dio. Cuando nosotros orábamos, hermano, por Josué y Benjamín, Dios nos lo dio también porque estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy hablando en el ámbito físico. Y por eso es que el Señor obra de esta forma en nuestras vidas. ¿Alguien está entendiendo a dónde los quiero llevar? Entonces, cuando Jesús dijo que si dijieres, aquí hablando del monte, quítate y échate a la mar y será hecho. Yo no sé si usted ha escuchado, bueno, lo ha escuchado, pero no sé de la forma que usted lo ha interpretado. Porque en una ocasión, hace tiempo atrás, cuando yo leía este pasaje, o los predicadores, hermanos, hablaban de este pasaje, mi fe era de que yo podía mover cualquier cosa, ¿no? En la oración. Y no entendía con una claridad, hermano, lo que Jesús estaba queriendo enseñar a sus discípulos y también a nosotros por medio de este pasaje. Entonces, hermanos, orar que una montaña sea echada en el mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Cierto? Yo en una ocasión estaba en el parque y había un árbol, era cerca de aquí, de Round Lake, cerca de la escuela de mi hijo Benjamín. Y estaba el árbol, bueno, dependiendo, era como un camino donde uno puede caminar. Y recuerdo que iba caminando y pensando en este pasaje de mover la montaña. Pero en este caso era un árbol. Y cuando yo iba para allá, el árbol estaba pues del lado izquierdo. Bueno, estoy volteado, pero estaba enfrente de mí.
Iba caminando y cuando pasé el árbol, ya estaba atrás de mí y yo dije, ya la moví. Y yo meditando, ¿qué querrá decir el Señor? ¿Será eso? Que hay que caminar y de esa forma mover. Pero el mover montañas, hermano, no tiene nada que ver, hermano, con la voluntad de Dios. Pero Jesús usó, hermano, esa figura para enseñar, hermano, que para Dios es posible hacer lo imposible. ¿Alguien está escuchando eso? Bendito sea nuestro Dios. Hermano, entonces Dios contesta las oraciones, hermanos, pero no debido a una actitud mental positiva, como hemos visto a veces, ¿no? Hermanos positivos. Sí, Señor, esto. Que haga esto y yo decreto, o sea, como usando al Señor, quitando la autoridad, ¿no? Pidiendo a veces por cosas que no es la voluntad de Dios, como ya lo mencioné, hermano, porque la voluntad de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Entonces, deben, hermano, para que una oración sea eficaz, una oración sea escuchada de parte de Dios, hermano, deben de reunirse otras condiciones. Y les voy a decir 4 condiciones en las cuales, hermano, se deben de reunir esas condiciones para que la oración sea escuchada. Y una de ellas, la primera es, queridos hermanos, que nosotros, debe ser creyente para que Dios escuche la oración. La segunda, hermano, no tener nada en contra de otros. Si nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. No importa, queridos hermanos, lo que nos hayan hecho, ¿no? Si nosotros realmente queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, perdonar, ponernos en cuenta, los unos con los otros, y más, hermanos, siendo hermanos de la fe. Esto es dar frutos también para el Señor, ¿cierto? Incluso la tercera, hermano, que quiero hablar es no orar por motivos egoístas. A veces nosotros nos enfocamos más, hermano, para satisfacer nuestros propios deseos, ¿cierto? A veces nos preocupamos más por nosotros mismos. Por eso es que en Santiago 4:3 dice la palabra de Dios de esta manera: pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros somos egoístas en la forma, hermano, cuando nosotros estamos orando al Señor, hermano, no piense que esa petición va a ser escuchada. Porque estamos siendo egoístas para nuestros propios deleites, ¿no? Cuando yo estudiaba este tema, hermano, se me venía en la mente cuando a veces nosotros pedimos, ya sea para que el Señor supla el alimento o tener una casa, un carro y cosas materiales, ¿no? Pero en la realidad, hermano, es que todo eso el Señor ya conoce nuestra necesidad. Si usted quiere orar, está bien. Pero por eso fue que Dios puso a Adán, hermano, cuando ya había hecho todo. Ya estaba la vegetación, los frutos, los árboles, diferentes frutos, hermano. Y ahí lo puso para, hermano, que Adán fuera mayordomo de lo que Dios ya había puesto. Entonces, hermano, lo que yo le estoy tratando de decir que es más importante, hermano, Dios ya sabe la necesidad, por eso la suplió antes de hacer el hombre. Pero lo que yo le quiero decir que es más eficaz la oración cuando oramos por nuestro crecimiento espiritual. ¿Alguien escuchó eso? Y eso es bueno, es importante. Entonces, la cuarta, hermano, que sea para el bien del reino de Dios. Estoy hablando acerca si su oración quiere que sea escuchada. Si se trata, hermano, para hacer el bien el reino de Dios, va a ser escuchada también. Entonces, para orar, hermano, con eficacia, tenemos que tener fe en Dios, hermano, y no en el objeto de nuestra petición. O sea, lo que pueda hacer Dios, ¿no? No lo que nosotros queremos que se haga en esa petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto, hermano,
de nuestra petición, no tendremos, hermano, nada cuando se nos niegue lo pedido, porque estamos enfocándonos al objeto. Pero si nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, hermano, que sea la voluntad de Dios en las oraciones que pidamos es totalmente diferente. Entonces Jesús nos enseñó, queridos hermanos, de la forma correcta para orar. Y aunque ya lo sabemos, hermanos, tal vez estamos, hermanos, dando un repaso de esto, ¿cierto? Entonces, cuando en una oración Jesús dijo, vamos a ver qué nos dice. Es interesante cómo Jesús oraba. Y acuérdense que yo les dije al principio, hermanos, que cuando las enseñanzas que nos dio nuestro Salvador Jesucristo fue, queridos hermanos, porque Él lo hacía. Usted quiere enseñar a sus hijos, hermano, a lavar trastes. Usted lo tiene que hacer, ¿no? Usted quiere enseñar a sus hijos a hacer algo. Usted tiene que hacerlo con los hechos para que el hijo vea que lo está haciendo. Me acuerdo algunos tíos de por allá en México que llegaban borrachos en una ocasión. Bueno, yo era un pequeño y llegaban borrachos y encontraban ahí al hijo medio tomando ahí y lo estaba exhortando y regañando y hasta los golpeaban. Él borracho y golpeando al hijo que estaba tomando. Pobre hijo, el hijo nomás hace lo que ve, ¿no? Entonces no lo hacía con los hechos. Y no es así. Esa no es enseñar, el decir. Yo le puedo decir a mi hermano tratando de enseñar, decirle, no sé, un versículo, no. Yo tengo que hacerlo con mis hechos. Enseñar no es decir, enseñar es mostrarlo con los hechos. Entonces, hermanos, Jesús nos enseñó todas las cosas son posibles para ti en una de sus oraciones, le decía el Señor. Todas las cosas son posibles. A lo mejor usted ha orado de esta forma también. Pero fíjese lo importante y póngase los cinturones de seguridad porque esto le va a impactar en Marcos 14:13, donde el Señor está diciendo que todas las cosas son importantes y posibles para el Señor, o sea, de contestar. Jesús le dice al Padre, pero fíjese lo que le dice, mas no lo que yo quiero. Está hablando el Señor Jesucristo, hermano. Y si el Señor Jesucristo nos está enseñando de esta manera, hermano, y a veces uno está decretando, ¿cierto? Se tiene que hacer. Y aunque no quiera, Señor, no aceptamos un no de ti, ¿cierto? Hemos escuchado eso en algunos creyentes, hermano. Es la voluntad de Dios, porque Él sabe más que nosotros. Alguien debió decir amén ahí. Amén. Entonces, hermanos, a menudo nosotros oramos motivados por nuestros intereses y deseos, ¿cierto? Eso es ser egoísta. Lo que nos interesa a nosotros. Nos gusta oír, hermano, que podemos tener cualquier cosa. Cuando un predicador, hermano, dice, tú puedes tener cualquier cosa orando al Señor, Él te lo va a dar, pero no te explica, hermano, lo que yo estoy explicando. Hay algunos que sí, no estoy mencionando, lo mencioné en plural, pero unos saben, otros no. O sea, otros enseñan que cualquier cosa tú lo puedes tener. ¿Quieres tener un carro? Me acuerdo que nos decía un predicador, usted que dice la palabra de Dios que todo lo que pisare será tuyo. Y la otra vez, hermanos, no sé si usted lo ha visto, vi un video que una señora entra a la Home Depot, a lo mejor ya lo vio usted, y empieza con los pies, está la estufa y empieza a hacer esto. Lo pisaba porque dice la palabra de Dios, todo lo que pisare será tuyo. Iba al refrigerador, iba a la estufa, y no sé a qué otro lado, pero era varios y lo pisaba, hermano, estaba proclamando, o sea, pidiendo al Señor que va a ser mío, ¿verdad? O sea, equivocadamente lo hacía. Bueno, tal vez era un chiste, no sé, pero me dio risa porque cómo malinterpretaban la palabra de Dios. Y nosotros, bueno, por lo menos yo, años atrás, yo creía así. Y pisaba el lugar, esta casa va a ser mía, o este terreno, cierta. Pero estábamos equivocadamente mal. Así no es. Nos gusta oír, hermano, que nosotros podemos hacer cualquier cosa.
carro, Dios nos promete un carro, ¿no? Pedimos un carro y a veces decimos, Señor, dame, no sé, hasta la marca y el año, Señor, si me das una pickup, una Ford o Chevy, ¿cuál les gusta a usted? El año, hermano, usted le está pidiendo al Señor y dice eso, y me das una pickup del año, Padre, le doy ray al hermano Rubén todos los días. ¿Cierto? Decía un hermano hace años, decía al hermano, fuimos a la mall y había una pickup nueva enseñando en el mostrador, allí enseñándola, como para llenar datos y que se la rifaban. Y dice el hermano, me dice, ahí pone la mano y dice, Señor, si tú me la das, voy todos los días a Milwaukee a predicar o a traer, no sé qué. Pero lo decía vacilando el hermano. Pero me daba risa, ¿no? Porque uno cree que son las oraciones correctas. Entonces, pero cuando Jesús oró, hermano, lo hizo con los intereses, hermano, de Dios en la mente. Así oró el Señor. Hágase tu voluntad. Cuando oramos, hermanos, nosotros podemos expresar nuestros deseos, pero que la voluntad de Dios, hermano, esté sobre la voluntad, hermano, nuestra. Si la voluntad de Dios así es, gloria a Dios, sea tu voluntad. Entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de examinarnos para ver si nuestras oraciones, hermanos, se centran en nuestro interés o, hermanos, se centran en los de Dios. Si nuestras oraciones se centran, hermanos, en las de Dios, en el interés, que Dios haga su voluntad, hermano, créamelo, sus oraciones van a ser contestadas. Pero si sus oraciones, hermanos, se centran en el egoísmo, en usted mismo, hermano, esto yo no se lo puedo garantizar eso. Entonces, en la conclusión del mensaje, hermano, voy a concluir. Hermano, Jesús no estaba sugiriendo a sus seguidores que usaran la oración, hermano, como magia. Ahí lo vemos en el texto de oro, ¿no? Cuando dice el Señor, si tuvieras fe y no durares en tu corazón, ¿no? Haréis esto de la higuera, no únicamente eso, sino también lo del monte, que dijeres, quítate y échate, ¿no? Jesús no estaba sugiriendo eso a sus discípulos, usar, hermano, la oración como magia para mover montañas. Ustedes tienen la magia para hacer eso, ¿no? No. Más bien estaba, queridos hermanos, señalando con firmeza la falta de fe que los discípulos, hermanos, estaban mostrando, ¿no? Entonces, hermanos, esto no garantiza que podemos nosotros conseguir todo lo que queremos si nosotros oramos de una forma que no es adecuada. Dios no actúa, hermano, como garante, hermano, de pedidos que podrían herirnos, hermano, o violarían, hermano, su propia naturaleza o voluntad. Dios no obra así, no da garantía. Entonces, la declaración de Jesús, hermano, no fue un cheque en blanco, como ya les mencioné. Entonces, nuestra oración debe concentrarse, hermano, en la obra del reino de Dios. ¿Está quedando claro esto? Gloria a Dios. Entonces, si creemos que nuestras peticiones, si nosotros tenemos esa fe y creemos, hermano, nuestras peticiones estarán supeditadas a la voluntad de Dios. O sea, van a depender de Dios, hermano, y así van a ser contestadas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, en otras palabras, dependemos de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos de la forma correcta, Dios se sentirá gustoso de contestarlas, porque sabe que hay un interés, hermano, en las oraciones que estamos haciendo nosotros para el reino de Dios. Y hay interés así, y esas son contestadas. Entonces, cuando oramos, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Amén. ¿Aprendimos? Bendito sea nuestro Dios. Y el tema es, o fue, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Le puse como tema así, hermano, porque nosotros podemos ver que si la higuera, hermano,
aunque se vea en un aspecto bonito, bueno, que tiene fruto, al acercarse a ella no había fruto. Entonces, todas las personas que se acerquen a usted y a mí, debemos ser no como esta higuera, que no hay fruto en nosotros. Debemos de dar frutos. Que todas las personas, hermanos, sean creyentes o no, se acerquen a usted, puedan decir, hay algo en ese hombre o en esa mujer. Hay algo que, no sé si le ha pasado, pero ha habido casos que lo han dicho, ¿no? Se acercan a usted, me acuerdo un testimonio del hermano Rubén. Es más, yo estuve hasta presente, lo ven a él y hay algo en él, porque da frutos en su trabajo y pueden ver ese fruto. Lo pongo ejemplo como él, porque estuve presente en ese momento cuando llegaron ese señor. Y nosotros debemos dar fruto en nuestros trabajos, en el hogar y en donde quiera que estemos, para que cuando una persona se acerque a usted, hermano, usted esté dando fruto. Y ya dije cuáles son los frutos. Bueno, puedo decir Gálatas 5, si no me equivoco, capítulo 5, donde nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y así, hermano, la persona puede ser beneficiada, hermano, al acercarse a usted. Y en vez de estar molesto con usted, ellos puedan recibir algo de usted. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su palabra, Señor, el cual usted nos ha dado un buen consejo, Señor. Queremos pedirle que nos ayude, Padre, a no únicamente, mi Dios, verla escuchado, sino ponerla en práctica. Que podamos, Señor, dar esos frutos que usted quiere que demos, Señor, para su reino. Y así otras personas puedan beneficiarse al estar cerca de nosotros y puedan ver, Señor, su reino de una manera grande. Le pido, Señor, junto con mis hermanos de la fe, Padre, que se glorifique, que nuestros corazones se llenen, Padre, de esa bendición de dar fruto, Señor. Le pido por aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales, bendígales, ayúdeles, Padre, y que ellos puedan, Padre, con esta palabra, haber visto, Señor, de la manera que pueden dar frutos, de la manera que sus oraciones pueden ser contestadas. Glorifique su nombre, Padre. Bendígalos. Bendiga a la congregación, a los que nos están sintonizando por las redes sociales, a cada uno de nosotros, nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos, y cada uno desde el más pequeño al más grande sea bendecido, Padre. Y gracias por su bondad, por su amor y su misericordia, Padre. Y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Gracias, bendito Dios, reciba gloria y honra porque usted es merecedor de toda ella. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiga.